durante la noche son maleantes y durante el día pueden ser vigilantes. O sea, hay narrativas muy interesantes a ese respecto, que es lo que se está haciendo ahora en Colombia. Como para romper esas dicotomías que tradicionalmente usamos para pensar lo social. Mucho de lo que está sucediendo en México marca la crisis profunda de la sociedad y de la política, porque así como se han roto los cementos tradicionales de lo social, se han roto los cementos de lo político. O sea, ya no funciona el corporativismo clásico, no funcionan los mecanismos tradicionales de la representación política, y nos encontramos en una crisis de una democracia inoperante, donde la clase política y esta población, vamos a decirlo así, liberada en el mundo salvaje, ya no se reconoce. Y por supuesto, entonces, los partidos y el Estado desarrollan estrategias que tratan de adecuarse a esta nueva condición, a una especie de asumir lo que yo llamo el particularismo generalizado. Como ya no existen esos sujetos sociales colectivos con los cuales se negociaba, tenemos que negociar con los sujetos individuales, caso a caso. Ustedes dirán, bueno, claro, en un país tan grande como el nuestro es casi imposible. Bueno, pero sucede. No sucede con individuos, sucede con colectivos, pero con colectivos que no están articulados más que para un propósito inmediato. Por ejemplo, del centro al sur del país, la toma de calles y carreteras es cosa de todos los días, en todas partes, incluso en lugares que ustedes acá de la Ciudad de México no perciben como conflictivos. En mi estado, en Veracruz, en todo el estado de Veracruz, todos los días se toman calles, todos los días se toman carreteras, todo el tiempo. La hiperactividad es una cosa impresionante. Bueno, pero todos esos colectivos movilizados van por un tema específico y por un tiempo específico. Es decir, que no hay salones de clases, que se rompieron los baños, que no hay agua potable, que se fue la luz, que compongan la calle. Y cada demanda tiene que recurrir al extremo mecanismo de tapar la calle o tapar la carretera, porque si no, no les hacen caso, no funciona la intermediación histórica. Pero estos sujetos organizados en ese momento no se van a organizar para otra cosa, no se van a organizar para ningún otro elemento. De manera que yo quisiera que reconozcamos entonces que nuestros pensamientos sobre lo social tienen que reconocer esta nueva naturaleza de lo social, incluido incluso el asociacionismo y la idea de sociedad civil. Sí tenemos una sociedad civil sumamente frágil desde la perspectiva de la sociedad civil institucional y organizada, pero tenemos una nueva forma de sociedad civil increíblemente móvil y tremendamente fuerte y dispersa en el territorio, que es una sociedad civil de lo inmediato, de lo fragmentario, de la demanda parcial, que está demostrando que tiene elementos y herramientas para exigir también al Estado. Y esta es una forma de democratización que no percibimos. Es una democratización desde abajo, si ustedes quieren, que implica una ruptura con todos los mecanismos tradicionales de representación y de organización corporativa. Claro, esto no conduce a una reforma del Estado, no conduce a los grandes cambios que el país necesita, pero tenemos que tomar nota de esa existencia, porque de otra manera estaríamos equivocando el tiro y sobre todo no usando las herramientas analíticas necesarias que después podamos traducir en políticas públicas factibles y sensibles a lo que realmente existe en el mundo social. Yo creo que si no damos este paso, vamos a seguir reproduciendo la experiencia de décadas y décadas en México, de malas políticas públicas, mal definidas, mal diagnosticadas, mal ejecutadas, que últimamente terminan siendo un desperdicio monumental de recursos, como toda la experiencia del desarrollo rural lo demuestra particularmente, pero que podemos encontrar virtualmente en cada área de acción del sector público. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Nuestro siguiente ponente es Manuel Cantochac. Él es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor e investigador en el Departamento de Política y Cultura en la UAM Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación abarcan las políticas públicas, desarrollo social, representación y participación ciudadana. Hoy nos presenta el tema La dimensión política de la
la dimensión política de la política social en el DF. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Pues las ideas que quiero compartir en esta ocasión con ustedes parten de una preocupación y de un cierto supuesto, tal vez un poco injusto, y es que las políticas sociales han tocado techo en su capacidad de innovación y que por tanto se requiere que los gobiernos experimenten alternativas y que a los gobiernos nacionales les es muy difícil experimentar y que por tanto es básicamente en los gobiernos estaduales, porque los locales están muy restringidos de recursos, es básicamente en los gobiernos estaduales, en los mesogobiernos, donde se puede hacer esta experimentación. Ya en alguna ocasión hicimos en el marco de ese seminario una mesa específica sobre la política social de los mesogobiernos. Y entonces en ese sentido, pues tengo un interés básico en analizar la política social del Distrito Federal, sobre todo en su dimensión política. ¿Sí? De tal manera, ¿verdad?, que en ese sentido tal vez sería una mirada un tanto distinta a la que se comentaba al final de la mesa anterior, ¿sí?, de ver tal vez con interés lo que ocurre a nivel de los estados en la idea de que esto podría contribuir a la innovación en la política social. Entonces, pues, con este marco de preocupaciones planteo el asunto, y es que en la Ciudad de México, desde el inicio de los gobiernos electos, se concibió a la política social como uno de los elementos fundamentales del pacto gobierno-sociedad. No digo que esto necesariamente sea así, pero si vemos la discusión, hay este supuesto, la política social como eje del pacto gobierno-ciudadanía en la Ciudad de México. Y entonces, en un balance que se hizo de esta política social y que se publicó hace 2 años, proponíamos la hipótesis de que hoy lo que enfrentan el conjunto de las sociedades es un proceso de informalización, término tomado ciertamente de la economía, pero no en la dimensión que le da la economía, sino como el de la pérdida de los instrumentos y los mecanismos que le dieron forma al siglo XX. Y que frente a esto, en el caso particular de la Ciudad de México, se debate entre las presiones de los organismos multilaterales para hacer políticas de corte residual y, por otra parte, la búsqueda de nuevos instrumentos. En medio de esta búsqueda, la hipótesis que planteo para el presente, y es lo que voy a intentar demostrar, es que hoy estamos frente a un proceso de residualización de la política social de la Ciudad de México y que esto le lleva justamente a perder un elemento básico que había tenido en sus inicios, que era la búsqueda de la diferenciación con la federación. Aquí aclaro, no tanto porque en sí mismo sea algo benéfico diferenciarse de la federación, sino en esta lógica de construcción de alternativas a las tendencias dominantes en la política social. Cuando hablo de pacto social, ¿qué ejemplos concretos podría dar? Doy uno solo de ellos, los acuerdos de corresponsabilidad entre el gobierno del Distrito Federal y la plataforma de organizaciones civiles hacia el año del 97, ¿verdad?, lo cual dio lugar, estos acuerdos, entre otros, a la Ley de Fomento de las Actividades de Desarrollo Social de las organizaciones de la sociedad civil. Particularmente quiero referirme aquí a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, ¿sí?, como producto de estos acuerdos, ¿verdad?, donde el desarrollo social se planteaba como el avance en el cumplimiento paulatino de los derechos sociales universales, ¿sí? En ese sentido, tomando posición de otras vertientes que hay, podríamos decir Levi o Coneval, sin decir que sea lo mismo, donde derechos es igual a leyes, ¿no? Aquí se está hablando en esta ley de derechos sociales universales. Mismos que tenían 2 principios fundamentales, la integralidad y la participación ciudadana en esta política social. Y entonces en este cuadro se trata de sintetizar en el lado de la, ustedes lo tendrían a su izquierda, ¿sí?, yo también, está el proceso de los procesos más generales de las etapas de política pública, de la formulación, la ejecución y la evaluación, donde en la primera columna están todos aquellos elementos que apuntaban a la integralidad de la misma, como era el Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal, ¿sí?, incorporado en el cual se incorporaban varias secretarías y que por tanto era un programa especial, no sectorial como ahora parece,
los programas delegacionales, la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social, ¿sí?, que establecía lineamientos de ejecución para secretarías y delegaciones, y finalmente en la evaluación, que aquí en el 2009 hubo una modificación legislativa donde creó un organismo específico que fue EvalúaDF. Por el lado que hace a la participación, en la formulación de la política estaban los consejos de desarrollo social, los consejos delegacionales, el sistema de información, ¿sí? Y en fin, aquí lo que trato simplemente de esquematizar es cómo estos dos principios, integralidad y participación, atravesaban la legislación. Junto con algo que es una obviedad, pero a veces por obvio no se tiene en cuenta, que es el crecimiento del gasto social, pues esta curva justamente lo que presenta es la evolución del gasto social del 99 al 2013, gasto social sin subsidios y a precios constantes. Por tanto, esta curva nos da una idea de la importancia que se le asignó en el presupuesto, habría que decir inicialmente como un esfuerzo local, posteriormente a partir del incremento vía transferencias producto del petróleo, ¿sí? La línea amarilla es la línea de crecimiento de los ingresos propios y las barras rojas de las transferencias de la Federación al Distrito Federal. Bueno, entonces, si ahora nos preguntamos por los resultados que de alguna manera pudo haber en esta política social, no resultados en términos de cobertura o de algunas otras variables, como se suelen hacer, sino para vincularlos directamente con su dimensión política, ¿sí? Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿sí? En una encuesta estadísticamente representativa, donde se construyó un índice de desarrollo social y se dividió en 4 estratos, ¿sí?, se le preguntaron diversas cosas a la población. Esto para ir justo al planteamiento del problema. Entonces, se tomaron 3 programas, que son los programas que en su conjunto ocupan el 70% del gasto que se hace en desarrollo social, ¿sí?, que son adultos mayores, atención médica y medicamentos gratuitos y preparatoria, sí. Entonces, se les preguntó por la satisfacción, el 85.4 adultos mayores dijo estar muy satisfecho, 90.8 de los que utiliza el servicio de medicamentos, es una encuesta de 2011, ¿sí? Prepa sí, 85.3, ¿sí? Es interesante ver las ventajas, ¿sí?, porque los adultos mayores no comieron más ni tomaron más alimentos a partir de este programa, que es para lo que ellos dijeron que les sirvió. Cambio en la situación dentro de la familia, 69.8. La ventaja de medicamentos, lo referido por los usuarios, buen trato, 69.5. Prepa sí, de nuevo aparece la idea, cambio dentro de la situación familiar, ¿sí? En cuanto a problemas, en entrevista abierta, debo aquí hacer una acotación, la encuesta fue parte de una batería mucho más amplia de búsqueda de información, como fue entrevistas a profundidad, historias de vida, entrevistas a informantes calificados. Entonces, en encuesta, los adultos mayores dijeron, no hay problema, ¿sí? Los de medicamentos dijeron, no nos dan completas las medicinas, y los de prepa sí dijeron, no, se nos retrasa el pago. En términos de si había o no un condicionamiento, los adultos mayores dijeron sí, y cuando se les preguntaba cuál era, asistir a reuniones. De medicamentos, 4.2 dijeron sí, asistir también a reuniones, y prepa sí, 46% lo dijeron. Aquí habría que hacer la aclaración, ir a prestar ciertos servicios era obligatorio en este programa y por tanto la proporción es tan grande. Bueno, y entonces después se les preguntó si consideraban que debía ser universal o no. Adultos mayores en 86.6 dijeron que sí, en medicamentos gratuitos 78.7 y en prepa sí 82.9. Bueno, pero entonces para ver la dimensión política del asunto, habitualmente los funcionarios del gobierno de la ciudad decían que las transferencias monetarias no condicionadas, ¿sí?, esto es de carácter universal, pues las exentaban del clientelismo. Y entonces tal vez valdría la pena preguntarse esto, ¿realmente las exentan? Si nos vamos a las reglas de operación, pues sí, en el diseño de la política no hay nada que nos haga suponer que hay relaciones clientelares. Pero si nos vamos a la operación, a la ejecución de los programas, entonces aparecen cosas muy interesantes, ¿sí? Pongo nada más un ejemplo, el más frecuente.
En todos los barrios pobres se establecen módulos, ¿sí?, de GONGs, de gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, que son, digamos, instrumentos de los partidos políticos, sobre todo el del gobierno, para acercarse a la población. Entonces van visitando a las casas o ponen un letrero y le dicen a la gente, oiga, aquí hay un adulto mayor, si quisiera una beca, sí, cómo no, denos sus documentos, les dan los documentos, de vuelta viene la tarjeta, les devuelven los documentos y no hay ningún problema. Pero cuando les preguntamos a los mismos promotores, ¿sí?, es interesante las respuestas que dieron. ¿Las leo o se alcanza a ver con claridad? ¿Sí? Entonces le preguntamos a uno sobre esto, bueno, ¿y qué pasa una vez que le das ese servicio a la población? Dice, bueno, entonces entrando a la campaña, lógicamente, comienzas a visitar a la gente, a la que en algún momento apoyaste o donde como gobierno tuviste alguna presencia. Y la cosa es, ¿saben qué? Pues ahora necesitamos de su apoyo. Y no fue difícil porque la gente en este momento, tú lo has de saber, aquí en Coyoacán, el 90% votó por Andrés Manuel. ¿Sí? Entonces, no es en el diseño, no es en las reglas de operación, es en la ejecución, pero incluso este es el perfil que se induce en los promotores sociales y que es básicamente, ¿sí?, déjeme de cambio para que me sigan, ¿sí?, donde se trata de exbeneficiarios de programa con capacidad de liderazgo y que primero, después de ser beneficiarios, pasan a ser promotores y después de promotores, incluso a funcionarios de nivel bajo, ¿sí? Y entonces uno de ellos decía esto que me parece también es bastante ejemplificante. Decía, no me costó trabajo. El trabajo que hice en participación ciudadana me facilitó entrar a la campaña, porque te haces de muchos contactos. Como gobierno te haces de contactos, identificas cuadros, posibles líderes. Entonces, cuando entramos a la campaña, creo que era parte del plan formar cuadros para identificarlos y jalarlos para la campaña. Era una buena estrategia, yo creo. No sé si ética o no, pero era buena, ¿sí? Entonces, esto, digamos, para decir, pues, ninguna política social está exenta de este uso, aunque por otra parte tampoco se puede, digamos, con esto decir, pues bueno, habría que suprimirlas, para nada. El punto principal al que quiero ir es que esta orientación de transferencias monetarias no condicionadas tuvo un punto de quiebre, ¿sí? Y este punto de quiebre fue justamente el de la crisis financiera de 2008, ¿sí?, donde entonces, además de esto, se dio una disputa por el control del aparato de la política social, que ya sabíamos cómo, no que sí sabíamos, que he tratado de ilustrar cómo funcionaba, ¿sí? Se trató de hacer una articulación de todos los beneficiarios, un inventario de todos los beneficiarios, pudiendo ubicarlos a través de la llamada Red Ángel, pero lo que me parece fundamental, y sobre esto sí quiero llamar la atención, empezó a aparecer el predominio de los sectores financieros del gobierno sobre el diseño de la política social. Y esto a la vez no como un asunto solo del gobierno de la ciudad, sino como una tendencia en la política hacendaria federal, vía la introducción del presupuesto para resultados. Entonces, en ese sentido, y sobre todo si vemos las trayectorias de los que han estado, están y creo que seguirán estando en finanzas, ¿verdad?, se compadecen mucho con este perfil muy proclive a, desde el ámbito financiero, ejercer el control sobre la política social. De tal suerte, ¿verdad?, que esto en lo que desembocó, pues es tal vez en el inicio, que no en el único intento, en el inicio del cambio del enfoque de derechos previsto en la Ley de Desarrollo Social al enfoque de protección social. Y aquí quiero ser cuidadoso con el concepto. No ignoro que hay una disputa contemporánea con respecto del concepto de protección social. Sobre todo la Unión Europea y la OIT le han querido dar el marco de derechos y todo, pero en su funcionamiento habitual, protección social es justamente, me parece, es por lo menos el sentido en que lo uso, la negación del derecho. O sea, te protejo porque eres débil, no porque tengas derecho a exigirme a mí como gobierno ciertas prestaciones. Este cuadro es interesante, si quieren, luego vamos a él, de cómo se contendió con la crisis financiera. Fue básicamente a partir de mantener estático el gasto social del gobierno central, incrementar el de organismos públicos y disminuir el de las delegaciones y los subsidios.
pero por cuestión de tiempo, ¿verdad? Me salto porque creo que hay otras cosas que no sé si sean más interesantes para ustedes, pero que yo tengo más interés de plantear. Bueno, ¿por qué se puede hablar de un viraje inicial del enfoque de derechos humanos al de protección social? En abril del 2011 se presentó una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa, denominada Ley de Sistema de Protección Social, y en la exposición de motivos se decía esto, ¿sí? Los puntos que enfatizo de la misma, ¿sí? Se señalaba que su finalidad es que los únicos que se beneficien con el gasto social sean los habitantes de la ciudad que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esto es, aquí me parece que queda claro cómo de un enfoque de derechos se pasa a uno de protección social, entonces los derechos ya no son para todos. El gasto social se vigilará que sea solamente para aquellos que se consideran vulnerables, ¿sí? Bueno, entonces podríamos decir, pues los cambios legislativos que implicaba esta iniciativa eran de palabras. Por ejemplo, la ley de adultos mayores, del programa de adultos mayores, señalaba: los adultos mayores de 68 años, etcétera, tienen derecho a recibir una pensión no menor de la mitad del salario mínimo, etcétera. La iniciativa decía lo siguiente, que los adultos mayores de 68 años, a ellos el gobierno les otorgará una pensión económica básica diaria. Uno puede decir, bueno, sigan recibiendo la pensión. Claro, en la primera es un derecho, en el otro es una acción gubernamental y, por supuesto, sujeta a las restricciones financieras. Bueno, mi reloj avanza más lento que el tuyo, pero bueno. Bueno, entonces, un asunto que es fundamental, esta iniciativa no derogaba la Ley de Desarrollo Social, ¿sí? Pero la volvía superflua, duplicando su estructura. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Social establece el papel de la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social, que decía, establece el marco local de planeación y operación del desarrollo social, precisando las políticas y lineamientos. Y la iniciativa decía que se establece el Consejo del Sistema de Protección Social para análisis, aprobación, diseño, evaluación, supervisión, vigilancia, fiscalización y coordinación de las acciones, programas, apoyos, políticas públicas. Esto es simplemente una duplicación porque no era una de las cosas que se señalaba. Aquí otro punto remarcable, pues es que el gobierno de la ciudad no tuvo demasiado interés en defender esto. Ante críticas públicas de organizaciones civiles, del propio Consejo de Evaluación, mandó a la congeladora la ley y no pasó nada. Pero ¿qué es lo interesante? Que ahora ya no aparecen estos planteamientos como iniciativa de ley, sino como planificación. Y esto es, ¿verdad? El Programa General de Desarrollo, pues contiene estos elementos. Por un lado, ¿verdad?, habla de la capital social, sin definir qué es esto de capital social. Se usa en tres sentidos distintos que por cuestión de tiempo no los desarrollo. Desarrollo el que me parece fundamental y, bueno, el de desarrollo social es desplazado por el concepto de desarrollo humano, que todos nosotros sabemos alcances e implicaciones de unos y otros, pero eso es lo importante. El centro de la política social se convierte en el combate a la discriminación. Y la discriminación se toma de acuerdo a la definición del COPRED. Es una práctica que diferencia en el trato a las personas por una condición determinada, haciendo menoscabo de sus derechos. Por tanto, queda claro que discriminación es un asunto de trato. No es la dialéctica de mecanismos institucionales de inclusión y exclusión que están por detrás de la cohesión social, que no es la de Durkheim, es la que hizo la Unión Europea y la CEPAL y que se ha venido discutiendo, ¿verdad? En el fondo, la idea que quiero proponer es, bajo la categoría de combate a la discriminación, se justifica la residualización de la política social en el DF. Si esto lo contrastamos con algunos programas, ¿verdad?, pues los nuevos que se han creado, pues más bien aquí, en vez de diferenciarse de la línea federal dominante, ¿sí?, la confirman bajo una idea de defensa del territorio. Así, frente a la cruzada contra el hambre, se establece el programa Aliméntate, que simplemente es una reproducción ampliada de los bancos de alimentos preexistentes, por supuesto, al actual gobierno, ¿verdad?
o bien todos los programas vinculados a la estrategia de seguridad, bajo el supuesto, ¿verdad?, de que los pobres son los delincuentes, ¿verdad?, y que si le damos dinero a los delincuentes, dejan de ser pobres y por tanto dejan de delinquir, cosa que me parece sería más que discutible. Esto a la vez ha llevado al distanciamiento con diversos sectores sociales, ¿verdad?, que es el penúltimo punto que quiero plantear, pero a ver, me regreso, ¿sí? Ha llevado al distanciamiento con diversos sectores sociales a partir de algunos mecanismos. El programa de coinversión social, donde se daba una relación productiva entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, ahora se convirtió en un programa, ¿sí?, que básicamente hace que las organizaciones civiles le presten servicios al gobierno como capacitación de funcionarios y este tipo de cosas, ¿no? Perdió el sentido creativo que originalmente tenía, ¿sí?, y ni qué decir de los programas de vivienda, la norma 26, etcétera, y el último grito del asunto, que fue a propósito de la reforma política del Distrito Federal, pues de contrabando apareció, como sabemos, si el Distrito Federal ahora es Ciudad de México, hay que cambiar 52 artículos constitucionales, donde se dice los estados y el Distrito Federal hay que poner entidades federativas, y de paso, ¿sí?, pusieron un párrafo en el 123, donde se convierte a todos los empleados públicos del país se les incorpora al apartado B. Con lo cual, ¿verdad? Pues bueno, todo esto está demostrando estas rupturas, me parece. Concluyo, ¿sí?, con, bueno, el programa sectorial me lo salto porque va en la misma tónica. Concluyo con la pregunta, bueno, pero al final de cuentas, el gasto se sigue haciendo en los 3 programas de transferencias monetarias no condicionadas, sí, pero con una evolución, y aquí está la evolución del más emblemático que ellos, de la cobertura del programa Adultos Mayores, ¿verdad?, que inicia con un ascenso y a partir de 2008 hay una caída, en 2011 inicialmente repunta para en 2013 y confirmándose la tendencia para 2014, una reducción significativa de la cobertura, ¿sí? Bueno, entonces, pero podemos decir, estos cambios van a llevar necesariamente a una pérdida electoral, a una crítica social al gobierno de la ciudad. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque me gustaría que sí, pero no creo que sea el asunto. Aquí en este cuadro hay algo muy simple. Se les preguntó a beneficiarios y no beneficiarios, ¿sí?, la opinión que tenían sobre el gobierno de la ciudad. Como ustedes ven, está resaltado con negro. Es mejor, la parte verde es opinión favorable, la roja desfavorable, ¿sí? Es mejor la opinión de los no beneficiarios que de los que sí lo son sobre el gobierno de la ciudad. Digamos, no se pueden ver tendencias claras, pero si uno lo ve por estratos sociales, ahí sí que es más claro. Sobre el gobierno de la ciudad y el delegacional, tienen mucha mejor opinión los sectores altos, decrecen en los medios, vuelve a decrecer en los bajos y continúa decreciendo en los muy bajos. ¿Por qué? Porque tal vez, esto sería una hipótesis, pues la adhesión no se da en función de que me dan un programa o no, sino con un conjunto de desempeño gubernamental, donde en este índice se tomó en cuenta, por ejemplo, la dotación de servicios urbanos. Concluyo, ¿sí?, y en esto me apoyo de mis apuntes porque a lo mejor ustedes lo tienen más grande, pero yo aquí no veo bien, ¿sí? Bueno, los gobiernos del Distrito Federal intentaron estrategias alternativas a la federación, pero se enfrentaron a límites financieros y de confrontación con intereses privados ligados a los gobiernos, por ejemplo, los constructores de vivienda, o con los intereses de programas públicos más redituables para el gobierno local, en el caso de salud, el desplazamiento de medicamentos gratuitos por seguro popular, lo que hizo que progresivamente se fueran alejando de su diseño popular, su diseño inicial. El límite financiero existe, nadie lo puede negar, ¿sí?, pero la manera de contender con los límites financieros no es solamente reduciendo en términos relativos el gasto, sino también incrementando los impuestos. Y aquí es donde hay esto que, para no extenderme más, llamo el límite de clases. Pero también hay un límite de racionalidad a esta búsqueda de alternativas, y es la falta de estructuras para la planificación y los problemas o la sustitución de la planificación por presupuesto para resultados, que en otro momento me desahogaré sobre esta estrategia de gobierno. Y hay también un límite político
que lo expresaría como el triunfo de la federación por el desgaste de mantener la confrontación, la debilidad de la opción populista, la pérdida del impulso innovador de la sociedad civil y la banalización de las leyes, ¿sí? Hoy en la ciudad tenemos 62 leyes en materia de desarrollo social. Cuando iniciamos el estudio había 59, el estudio se tardó 6 meses y al final había 61 y después, la semana pasada, se aprobó todavía otra. Por tanto, ¿verdad? Esta búsqueda trataba de responder a la pregunta, ¿pueden los gobiernos locales ser innovadores? ¿Sí? Yo creo que sí, que ha habido buenos intentos, pero que en el caso del Distrito Federal, un buen intento parece que está entrando en la rutinización de lo innovado, y lo que se rutiniza, si no cambia, pues se vuelve conservador. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Para nuestra última exposición tenemos a dos ponentes. Tenemos a Osiris Edith Marín, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también en la UNAM, y actualmente colabora como investigadora en INCIDE Social. Y también tenemos a Ingrid Carrión, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y investigadora y colaboradora en INCIDE Social desde el 2009 y trabaja en temas de derechos humanos, prevención social de la violencia y democracia. Adelante. Buenas tardes, es un placer para nosotras venir a compartirles algunos de los hallazgos detectados en materia de tejido social y contención de las violencias. Los puntos que vamos a presentar son resultado de una investigación en la cual analizamos 43 diagnósticos municipales sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias que fueron realizados en 2011 y 2012 con recursos del subsidio en seguridad para municipios, el Subsemun, y que fueron realizados con base en una nota metodológica para el diagnóstico territorial de las causas sociales de las violencias, que fue elaborado por INCIDE Social y que busca detectar los procesos, las situaciones y las condiciones de tipo económico, social y cultural que contribuyen a la construcción de espacios, grupos o personas que participan en los diversos tipos de violencias o están en riesgo de hacerlos, con el fin de desarrollar políticas y acciones pertinentes de prevención social a nivel del territorio. Estos diagnósticos están integrados por 16 capítulos que versan sobre distintas temáticas, en las cuales se detectan un conjunto de factores precursores de riesgo, detonadores y de contención de las violencias. El análisis de estos 43 diagnósticos se organizó por regiones, de los cuales hoy solamente les vamos a platicar la situación del tejido social que se presenta en la zona de la región centro, Golfo, sur y sureste de nuestro país. Antes de entrar a los hallazgos encontrados que les queremos compartir, queremos expresar qué entendemos por tejido social. Nosotros entendemos por tejido social al compuesto de relaciones de reciprocidad, solidaridad, cooperación y protección de los seres humanos en los ámbitos familiares, escolares, de trabajo, religiosos, comunitarios, vecinales, así como las organizaciones civiles, sociales y políticas. Es decir, es una intrincada red de relaciones que se da en un contexto o realidad cultural social. Diversos orígenes dan identidad al tejido social. Entre ellas encontramos las raíces étnicas, las relaciones religiosas, las actividades económicas, recreativas, deportivas, etc. El tejido social se expresa en distintas modalidades, ya sea en la creación de redes, comunidades, clubes, organizaciones, en diferentes formas. Y su desarrollo y transformación se ve influido por el contexto en el que se presentan, ya sea rural o urbano. En las sociedades, afortunadamente, existen y se presentan diversas capacidades individuales, grupales o instituciones y formas de relaciones sociales que generan respeto, tolerancia, reconocimiento del otro y de sus necesidades. Estos factores de contención formulan mecanismos de sanción social a las transgresiones
que son aceptados por todas y todos y que permiten procesar adecuadamente los conflictos. Podemos hablar de contención en 3 grandes niveles. Un primer nivel es la contención individual, que surge de las características biológicas aunadas a los modelos de socialización que adquirimos en las familias, en las escuelas, entre los grupos de pares, de los medios de comunicación, y que cada individuo incorpora en su vida y le ayuda a establecer límites o formas de respuesta a las dinámicas de relación que tenemos con otras personas, lo que nos da capacidades para convivir, relacionarnos, resolver conflictos, participar, respetar derechos bajo las formas aceptadas por la comunidad en las que vivimos. Es decir, la contención individual genera resiliencias personales. Un segundo nivel es la contención social, que se refiere a las normas que cada comunidad establece para enfrentar amenazas generando resiliencia social. Es decir, esta contención surge de las normas explícitas e implícitas que se establecen al relacionarnos entre los integrantes de una comunidad, grupo social, colonia, barrio, etnia, grupo religioso, etcétera, los cuales se convierten en mecanismos de control social mediante los que se definen las formas de sancionar a quienes las transgreden y las modalidades de transmisión de estas normas. En este nivel es donde se ubica nuestro concepto de tejido social. Y un último nivel de contención es el estatal, que se refiere a las capacidades del Estado para contener o hacer frente a amenazas y conflictos. Esta contención se refiere a las políticas de seguridad y justicia, uso de la fuerza para mantener el orden y el respeto de los derechos de los integrantes de la sociedad, el establecimiento de instituciones y de leyes que definen obligaciones, responsabilidades y sanciones para quienes las transgreden. Es así que los factores de contención o protección deben de ser retomados por los programas, políticas e intervenciones públicas para potenciar y enfrentar y reducir distintos tipos de violencia y delincuencia. Actualmente encontramos que estos 3 niveles de contención están afectados y deteriorados por un conjunto de factores que han fracturado esto que nosotros denominamos